Un par de intrincados mapas cuatridimensionales de los confines meridionales del Segmentum Pacificus colgaban suspendidos sobre el proyector de hololitos. Los camarotes de la tripulación del Renard no poseían esa tecnología, por lo que el Magos Cartographae Vitaly Tychon había traído uno de su observatorio en Quatria. Sistemas estelares fantasmales giraban en una danza que parecía aleatoria, pero que estaba tan cuidadosamente trazada y dispuesta como el canto binario más perfectamente formado. La miríada de ojos de Tychon vio la belleza divina en la geografía celestial, pero en medio de la brillante representación de las estrellas del sur, una herida fea y marchita ardía en el borde del espacio conocido como una quemadura cruda, la cicatriz del halo. Una región sumida en la ignorancia del espacio hostil que se tragó naves y derrotó todos los intentos de penetrar su vacío oscuro. Nadie sabía lo que había más allá de la cicatriz, y la última flota del Mechanicus que se atrevió a adentrarse en sus profundidades en busca de conocimiento había desaparecido de la galaxia hace miles de años. Telok, el tocado por la máquina, había llevado a su flota condenada a la cicatriz del halo, buscando las respuestas a lo que describía como el mayor misterio del universo. Ninguna de sus naves había regresado, hasta ahora. Las etiquetas nosféricas parpadeaban y morían como chispas mientras los múltiples ojos de Tychon se desplazaban por un segundo a través de 100 sistemas estelares. Buscó una respuesta al enigma de la que había obligado a aceptar la oferta del archimago Skotov de un lugar en su flota expedicionaria. Conocía cada mota de luz y cada nebulosa del primer mapa, pues los había compilado él mismo, hace poco más de 5 siglos. Pero el segundo mapa... Para un observador externo, incluso para un cartógrafo estelar talentoso, podría parecer que no hay diferencia entre los dos mapas. Sin embargo, para Tychon, el segundo mapa bien podría haber representado a las estrellas lobomutantes que miraban lascivamente en el espacio torturado alrededor de la vorágine. La estructura del segundo mapa era una aglomeración de miles y miles de mediciones celestiales compiladas de todo el segmento. Toscas en comparación con la sutileza de sus propias mediciones, pero lo suficientemente precisas como para causarle preocupación. El chasquido de los dedos mecánicos, 10 en cada mano, hizo girar el globo de estrellas y sistemas acercándose con familiaridad áptica. Tychon leyó los espectros de diversas longitudes de onda, los intervalos de pulso y las salidas de radiación de estrellas que habían envejecido cientos de miles de años en términos celestes durante la noche. Dejó escapar un suspiro de máquina, divertido por el vestigio de cuando había poseído un pulmón orgánico. «Sabes que no verás nada nuevo en esos mapas con solo mirarlos, ¿verdad?», preguntó Linaya sin levantar la vista de su escritura. Su hija estaba sentada en un destartalado escritorio de madera que el capitán Surkov le había procurado en una cámara de almacenamiento de los claustros que flanqueaban los espacios de las máquinas. La madera vieja olía a aceite contaminado, lubricantes de motor baratos y una mezcla de cloro de los purificadores y dióxido de carbono de los depuradores atmosféricos. El aroma era desagradable, y aunque Vitaly podía filtrarlos, Linaya no tenía ese recurso. A ella no parecía importarle, y de hecho había disfrutado de la oportunidad de trabajar en un escritorio de material orgánico y no en un banco de acero frío para variar. «Lo sé, querida hija, pero me desafía», dijo Vitaly usando su voz de carne. Aunque sus cuerdas vocales se habían atrofiado hace mucho tiempo, Linaya había insistido en que las reemplazara con reemplazos cultivados en cubas. Por supuesto, tenía la capacidad de comprender y comunicarse en binario, así como en las liturgias devocionales más complejas de la lingua technics, pero eligió expresarse con el lenguaje imperfecto e impreciso de los no iluminados. «Y todavía te seguirá dando trabajo mañana y pasado mañana», dijo Linaya, levantando por fin la vista de sus libros. A diferencia de su padre, Linaya seguía siendo exteriormente en gran medida orgánica. Vestía el rojo del sacerdocio, como era su derecho como miembro del culto Mechanicus, pero ahí terminaban las similitudes con la mayoría de los adeptos de Marte. El cabello largo y oscuro le caía sobre los hombros y la piel de su rostro era lisa y finamente deshuesada. Sus rasgos eran las de su padre, lo que era de esperar, aunque una anomalía en el proceso de reproducción había dado lugar a una inversión espontánea del sexo que había elegido para su sucesor. Gran parte de la arquitectura biológica interna de Linaya se había mejorado a lo largo de los años, pero se aferró obstinadamente a su forma humana original y las formas arcaicas de sus antepasados. El libro en el que escribió estaba compuesto de material vegetal prensado y el instrumento con el que registraba sus pensamientos y sus observaciones experimentales era un simple tubo de plástico lleno de pigmento líquido. La negativa de Linaya a seguir las conversiones fue una fuente de irritación para sus compañeros tecnosacerdotes y una fuente de gran placer para Vitaly. «No me cabe duda de que así será», dijo Vitaly,
pero cuando uno recuerda descubrimientos científicos, siempre es con cierto grado de ficción. Recordamos el momento ¡Eureka! Y olvidemos las décadas de estudio, los falsos comienzos y las hipótesis refutadas en el camino hacia la iluminación. ¿Cuántos adeptos fracasaron en sus investigaciones antes de que el que recordamos llegara a la verdad aprendiendo de sus errores? Vuelves a hablar del mago Smoharo, ¿verdad? Un hombre puede morir y aún así sobrevivir si su obra entra en la obra mayor, porque el tiempo es arrastrado por una corriente de hechos olvidados, y los acontecimientos de gran importancia no son más que la culminación de un solo pensamiento cuidadosamente colocado, dijo Vitali, recitando las antiguas palabras de sabiduría como si fueran suyas propias. Así como todos los hombres deben agradecer a los progenitores oscurecidos por el pasado, así debemos soportar el presente para que los que nos siguen puedan continuar el esfuerzo. Sí, fue un ejemplo para todos nosotros, padre, pero eso no te dará ninguna idea de los cambios en esos mapas. La paridad de datos de las cargas del macroscopio está demasiado dispersa para ser utilizable, y la información de vuelta a las galerías es, en el mejor de los casos, de tercera mano. Tendremos que ir a la cicatriz del halo antes de que podamos reunir algo concreto. Hizo una pausa antes de continuar, y Vitali supo lo que iba a decir, porque lo había dicho tantas veces antes. ¿Sabías que no teníamos que venir en esta misión? Después de todo, incluso si emergemos al otro lado de la cicatriz, no se sabe si volveremos. Los últimos exploradores que viajaron más allá de la cicatriz fueron declarados perdidos hace más de 3000 años. Incluso si el capitán Surkov tiene una reliquia genuina de la flota perdida de Telok, ¿qué quiere decir que no sufriremos el mismo destino? Suspiró, intentando una táctica diferente. Quizás es solo alguna faceta de la existencia de la cicatriz lo que está alterando las lecturas que estamos tomando. ¿De verdad crees que no me lo he planteado?, preguntó Vitali. Sí, la geografía estelar es algo inconstante, pero los cambios que tú y yo hemos visto deberían haber tardado cientos de miles de años al menos, no unos pocos siglos. ¿Y qué información te han dado las últimas 3 horas de mirar esos mapas? Lamentablemente, ninguno, dijo sin decepción, aunque tengo muchas ganas de descubrir por qué este mapa ya no se parece a las lecturas de nuestros macroscopios in situ originales. Ha pasado demasiado tiempo desde que me aventuré más allá de los confines de las galerías orbitales de Quatria. Vitali hizo un gesto hacia los mapas. Los sensores ápticos en sus manos hicieron que se expandieran enormemente y llenaran la habitación con puntos de luz brillante. El mismo archimago solicitó mi presencia. A pesar de las objeciones del cónclave marciano, Vitali colapsó los mapas estelares con un gesto irritado. Kotov no es tonto, dijo. Reconoció mi conocimiento íntimo de las regiones del espacio y sabía que mi presencia podía significar la diferencia entre el éxito glorioso y el fracaso innoble. Linaya no dijo nada, y Vitali se sintió aliviado. Ni siquiera a él le convencieron sus palabras. No sabía por qué el Excel Kotov había ejercido su precioso veto, pues el archimagos no era conocido como un adepto dado a los gestos de indulgencia emocional. Pocos lo eran, pero la determinación despiadada de Kotov y la dura aplicación del protocolo eran legendarias, incluso entre un clero que veía la brusquedad fría como una virtud. Quizá la pérdida de sus feudos mundos forja le habían concedido a Kotov cierta humildad, sugirió Linaya, y Vitali casi se echó a reír. No me lo creo ni por un nanosegundo, dijo. ¿Y tú? No. Lo que me hace pensar que Kotov tiene alguna otra razón para pedirte que vengas a esta temeraria expedición, y no hay duda de que tú tienes una teoría sobre cuál podría ser esa razón. Está desesperado, dijo Linaya. Sus mundos forja fueron exterminados, e incluso tú debes haber oído los rumores sobre las peticiones que se estaban haciendo al fabricante general para que se confiscaran las posesiones marcianas de Kotov. Sabe que no puede conseguir que ninguno de los magos más poderosos lo apoye. Liderar esta expedición en busca de la flota de Telok es la última oportunidad de Kotov para salvar su reputación. Es su única esperanza de mantener a raya las amenazas de las forjas que le quedan. Vitali asintió, pero antes de que pudiera hacer una defensa simbólica de las perspectivas de Kotov, se oyó un fuerte golpe en la puerta del postigo de la habitación que compartían. ¿Sí, señor Shavash?, preguntó Vitali. Una pausa. ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó el joven boxeador. Vitali podía oír el sonido de su espada de mariposas chasqueando y requiteando en sus ágiles dedos. La longitud de la zancada, la relación peso-decibelios de las pisadas, respondió Vitali, por no hablar de esa melodía irritante que insistes en silbar mientras caminas. Orgullo de Youra, eso es, dijo Adara Shavash a través de la puerta. Mi padre solía tocarla con la flauta cuando yo era niño y... ¿Qué quieres, Adara?, preguntó Linaya, interrumpiendo otro relato de la bucolía juventud del muchacho. Hola, señorita Linaya, dijo el joven, e incluso a través de la puerta sellada por explosiones, Vitali pudo imaginar al joven sonrojado. El capitán Surkov me ha enviado a decirle que estamos casi listos para atracar en el Esperanza.
Robute observó a los acorazados de la armada navegando serenamente en órbita alta, poco más que puntos brillantes en movimiento que parpadeaban y brillaban a la luz del sol lejano. Los cruceros más agresivos tejían circuitos de patrulla alrededor de transportes de masa inflados, listos para transportar a los regimientos de la guardia recién reclutados desde el mundo de abajo a la cruzada en constante expansión en el sector Pérgamo. Joura era un mundo orgulloso, un mundo poblado y uno que respondía rutinariamente a la llamada de los soldados para servir en las orgullosas filas de la Guardia Imperial. Los inagotables ejércitos del emperador solo eran mantenidos así por los hombres y mujeres de mundos como Joura. La escala de los transportadores de masa era extraordinaria, vastos leviatanes cuya longitud y haz eran imposibles de comprender cómo eran capaces de moverse, y mucho menos atravesar los inmensos abismos del espacio entre los sistemas estelares. Sin embargo, incluso ellos se vieron abrumados por la gigantesca escala de la Esperanza. Adara había llevado a Magos Tychon y a su hija al puente de mando, llegando justo cuando el Renard comenzaba su carrera de aproximación a la vasta superestructura del Ark Mechanicus. Aunque 600 kilómetros seguían separando a los dos buques, el flanco del buque insignia del Lex Selkotov llenaba la bahía de observación, más que una nave. Más que un acantilado de acero y bruñido de adamantium, era un paisaje de metal que desafiaba la comprensión racional de lo colosal que podría ser una nave espacial. Vitali Ilinaya, quien Robute tuvo que admitir, era una mujer atractiva, aunque un poco distante. Contemplaron la inmensa embarcación con disimulada admiración. Incluso entre los sacerdotes del Mechanicus, ver un navío de tal antigüedad y maravilla era un honor. «Hay muchas naves en órbita», dijo Adara. «Nunca había visto tantos». «Esto no es nada», dijo Robute. «Deberías ver las conjunciones de ultramar. Esas son reuniones como ninguna otra. Imagina una docena de mundos contribuyendo a una reunión. Hay tantas naves en órbita que podrías ponerte un traje de medio ambiente y pasear por el ecuador orbital sin tener que caminar el vacío. Simplemente pasarías de un casco a otro». «Te estás burlando de mí, ¿verdad?», dijo Adara. «Eso es imposible». «¿Te importaría apostar por eso?», preguntó Emil. «¿Contigo?». «No en tu vida». «Es una pena», dijo Emil con un puchero herido. «Ya nadie apuesta conmigo». «Eso es porque tú siempre ganas», dijo Robute. «¿Qué puedo decir? Tengo suerte», dijo Emil encogiéndose de hombros. «Suerte de ultramar», dijo Adara. «La suerte no existe», intervino Ilinaya Tychon sin apartar sus bonitos ojos de la mirilla. «Solo probabilidad estadística, apofonía y sesgo de confirmación». «Entonces tú y yo tenemos que jugar unos cuantas manos de caballo y bribones», dijo Emil. Robute soltó una risita, volviendo su atención a la bahía de observación y la nave increíblemente vasta que tenía delante de su propia nave. «Santa Terra», suspiró Emil levantando por fin la vista hacia la nave hacia la que volaba. «Te refieres a Santa Marte, sin duda», dijo Pavelka. «Lo que sea», dijo Emil. «Esa cosa es enorme». «Qué soberbia maestría», dijo Pavelka. «El Esperanza es un navío contra el cual todas las demás se ven disminuidos. Todos alaben al Omnicia». Robute había oído hablar de las naves conocidas como Ark Mechanicus, pero había descartado las historias de sus paisajes urbanos del tamaño de un continente y su masa planetoide como exageraciones, leyendas embellecidas o mentiras descaradas. Ahora sabía que no era así. Un acorazado que Robute reconoció como una nave de la clase Dominator navegaba por debajo de la Esperanza, y su longitud fue más que eclipsada por el rayo del Ark Mechanicus. Mientras que las naves de la Armada tendían hacia proas en forma de cuña y gigantescas catedrales de piedra talladas en la estructura de la escarpada de sus cascos, el Mechanicus favorecía un enfoque menos ostentoso para el diseño de sus naves. La función, no la forma o la glorificación, era la luz que guiaba a los antiguos carpinteros del Mechanicus. El colosal navío tenía poca simetría, ni arcos dorados de alta arquitectura, ni claustros procesionales de estatuas, ni cúpulas abovedadas geodésicas, ni grandes alas de águila, ni amplias almenas. El Esperanza era todo infraestructura e industria, una colmena de fábricas, refinerías, centrales eléctricas crepitantes y kilómetros de laboratorios, campos de pruebas, cubas químicas y bahías genéticas dispuestas de la manera más eficiente que había permitido los antiguos planes para su construcción. Sus motores eran más grandes que la masa total de la mayoría de las naves espaciales. Sus generadores de vacío individuales y sus conjuntos de Geller eran lo suficientemente grandes como para cubrir una fragata por sí mismos. Robute había visto una buena cantidad de leviatanes espaciales, algunos imperiales, otros no, pero aún no había visto nada que igualara la pura mentalidad sangrienta y la ambición del Mechanicus de haber construido una nave tan condenadamente impresionante. «Tardaremos días en llegar desde la cubierta de embarque hasta el puente», dijo Emil. «Quizás tengan teletransportadores internos», sugirió Robute.
No bromees, dijo Adara. No lo estoy, dijo Roboute. En serio, no bromeo. ¿De qué otra manera se podría transportar en una embarcación de ese tamaño? Nadie me va a teletransportar de ninguna manera, dijo Adara. Está bien, puedes quedarte en el Renard y evitar que la desmantelen y la estudien, dijo Emil. ¿Crees que harían eso? Lo dudo, pero nunca se sabe, dijo Roboute, acariciando los brazos de madera con incrustaciones de perlas de su trono de mando. El Renard es un clásico de la clase Triplex Fal 99 Intrepid, con mejoras autorizadas en Connor en sus matrices de escudo. No confiere ningún tecnosacerdote con una llave inglesa cerca de ella. Una valoración injusta, ha afirmado el Linaya Tycon. Ningún tecnosacerdote tocaría esta nave una vez que cargaran su historial de reacondicionamiento. Tendrían demasiado miedo de la degradación del sistema a partir de datos tan antiguos. Interrogativo. ¿Eso fue una broma? Preguntó Pavelka mientras sus mecadendritas se endurecían y sus torrentes se elevaban ante el desafío lanzado contra su embarcación. Lo fue, dijo Linaya. No insultes a nuestra nave, dijo Pavelka. Tú más que nadie deberías saberlo mejor. Disculpa, magos, dijo Linaya, con una tos de binario que enfatizaba su contrición. Mala broma. ¿Qué son esas naves?, preguntó Adara, señalando una serie de naves de gran altura bañadas por la luz de la luna de Joran. Naves desgarbadas con la forma del Capitolio Imperialis espacial. Se elevaban en una bodega cavernosa sobre una de las ampollas de la parte trasera del embarco. Y aunque cada una era sin duda enorme, incluso ellas eran empequeñecidas por la esperanza. Emil giró el dial del latón de la matriz del Auspex para leer las frecuencias de transmisión de las naves e hizo una mueca cuando los nombres estallaron en el espacio como un desafío. Le arrebató el implante de la oreja, aminorando las ganancias mientras los aullidos de las máquinas gritaban identidades y advertencias con la misma fuerza. «Legio Sirius», dijo Emil, masajeándose el lado de la cabeza donde el chillido binario había sobrecargado varias de sus matrices cognitivas implantadas. Roboute asintió, ahora viendo el símbolo de los cánidos en los flancos de los transportes de motor. «Titanes, las máquinas dioses», exclamó Pavelka, casi para sí misma. «Una vez realicé un ritual de mantenimiento en una locomotora averiada de la Legio Praetor. Solo un Warhound, pero aún así...» «La Legio está advirtiendo a la gente que se aleje de las operaciones de carga», dijo Magos Tycon. «Para ser unos bastardos tan grandes son más tímidas que una hospitalaria ofeliana en su noche de bodas», dijo Emil con un guiño astuto. «Confía en mí, sé de lo que estoy hablando». «No deberías decir esas cosas sobre las sororitas», dijo Adara sonrojado. No dejaba de sorprender a Roboute que un hombre tan hábil para quitar la vida y causar daño fuera tan inocente en los caminos del sexo más bello. Adara había perfeccionado sus habilidades en un ámbito mientras descuidaba a muchos otros. Roboute podía admirar ese rasgo porque había visto a otros seguir ese camino a bordo de la aguja de Isha, pero ese era un momento de su vida que hacía mucho tiempo que había aprendido a guardarse para sí mismo. Los dedos de Emil bailaron sobre la consola de control a su lado mientras en un panel de luces comenzaba a parpadear en secuencia. Di lo que quieras sobre Emil Nader, era un gran piloto. Roboute sintió que la cubierta se movía bajo sus pies mientras el Renard rodaba y hundía su nariz roma para entrar por debajo de la Esperanza, a la espera de que la autoridad final de la Traque fuera transferida a los controladores del Mechanicus. Satisfecho de que se había transferido el control, Emil se recostó en su silla. «Está bien, si nos estrellamos y quemamos después de esto, no es mi culpa». Roboute estaba a punto de responder cuando el casco tembló y un estruendo quejumbroso recorrió la longitud de la estructura del Renard, mientras pasaban la envoltura gravitacional del Arc Mechanicus. Tan colosal era la masa y la densidad de la Esperanza que creó un campo gravitatorio distorsionado equivalente al de una luna inestable. Volar a través de un espacio tan volátil sin una correa electromagnética sería muy peligroso, aunque eso no había impedido que Emil quisiera intentarlo. Roboute observó cómo la cavernosa bodega de la Esperanza se ensanchaba con cada segundo que pasaba mientras se movían a través de la interferencia de los gravitones. Su ritmo cardíaco aumentaba con cada kilómetro que recorrían, atraídos como una presa en apuros atrapada por un señuelo. La imagen no era tranquilizadora. Emil se inclinó y susurró: «Para que conste, sigo pensando que esta es una idea terrible. Lo has dejado claro la última vez. Sabes que no hace falta que lo hagamos, Roboute», dijo Emil. «Tenemos muchas rutas rentables y más contratos de lo que podemos manejar. Si me preguntas, cosa que casi nunca haces, intentar volar más allá de la cicatriz del halo es un riesgo que no tenemos que correr. Será una aventura. Piensa lo que podrías descubrir ahí». «Lo estoy. Eso es lo que me da pesadillas», dijo Emil, mirando hacia la puerta del camarote del capitán. «¿Y estás seguro de que esa cosa en el cofre del estasis es real? Porque no creo que estos sacerdotes marcianos vayan a estar muy contentos si no es así». «Es real. Estoy seguro de ello», dijo Roboute mientras el Arc Mechanicus se tragaba el Renard. «Me alegro de que uno de nosotros lo esté», dijo Emil con expresión preocupada.